Y bien, sin más dilación vamos a recordar un poco qué es lo que vimos la semana pasada. ¿Quién estuvo la semana pasada? ¿Vale? ¿Quién no estuvo la semana pasada? Vale, entonces, genial. Está el canal de YouTube y así podéis ver... No, es broma. Voy a dar un pequeño resumen, ¿vale? Me echabais de menos, lo sabéis. Pues la semana pasada vimos que por fin llegó el Pentecostés. Llegó para los judíos, claro, para nosotros tiene una relevancia porque es cuando vino el Espíritu Santo a la vida de los apóstoles y fueron bautizados en el Espíritu, pero en realidad el Pentecostés era una fiesta judía que era 50 días después de la Pascua. Entonces estuvieron los discípulos en el aposento alto y estuvieron allí esperando el momento en que llegase el Pentecostés para la venida del Espíritu Santo. Bien, eso es un poco en contexto amplio de qué es lo que estaba pasando. Pero la semana pasada vimos cómo llegó el Pentecostés y empezaron a hablar otros idiomas que no eran los suyos. Empezaron a hablar otros idiomas que no eran desconocidos para muchos de los que estaban allí en la fiesta de Pentecostés. Pues la semana pasada vimos eso, cómo llegó el Espíritu Santo, empezaron a hablar otras lenguas y la gente que estaba allí escucharon no solo el sonido de su idioma, sino también un gran estruendo. Primero escucharon un gran estruendo, que era como de un viento recio, explicamos las dos diferencias del cómo que se utiliza ahí, como un viento recio, y aparecieron como llamas de fuego encima de todos los discípulos, de los 120. Entonces la gente se acercó y escuchó, oye, está hablando en latín, oye, está hablando el domingo pasado hicimos como un juego y es como si yo empiezo a hablar en francés, pues yo qué sé, Salva empieza a hablar en inglés, no porque no tiene mérito, en alemán y todos empezamos a hablar lenguas que no son las nuestras, que no son las que nosotros hemos aprendido. Y entonces habían dos reacciones. Una de ellas era una reacción positiva de interés. ¿Qué significa todo esto? Pero sin embargo apareció otra, vamos a decir, respuesta que era de incredulidad, que lo que decían era, esta gente está borracha. Y vamos a ver cómo aquí sucede algo que yo creo que es el primer sermón del Nuevo Testamento, en el sentido del primer sermón de la Iglesia. La primera predicación fue de Pedro. Y vamos a verla, vamos a leer. Dice, ahí está, ahí. Dice, entonces, bueno, no he dicho dónde estamos en Hechos 2, a partir del versículo 14, ¿vale? Dice, entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11. Levantó la voz y dijo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, prestad atención a mis palabras y quedaos bien con lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues solo son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana y le estaban diciendo que estaban borrachos. Me parece curioso porque dice que estos no están borrachos, o sea, no se incluye. Pero Pedro tampoco estaba borracho, ¿vale? Lo aclaro, ¿vale? Es que hay que aclarar las cosas. Hemos visto que a 120 personas y aclaramos que los que estaban hablando en otros idiomas no eran solo los apóstoles, y lo explicamos por qué, pero ahora sí que los que se levantan son los 12 apóstoles. Se levanta primero Pedro y junto a él los otros 11. Lo vemos aquí, pero también lo podemos comprobar en el griego. Se levantan los 12. ¿Esto por qué es importante? Porque en cierta manera están siendo atacados. Pero no se levantan los 120, cogen antorcha, cogen espada y se van contra ellos, no. Se levantan los 12 y son los que van a dar cara frente a las acusaciones que se le están dando. Y Pedro es como el portavoz. Entonces, analizando así por parte, los 12 apóstoles serían como los representantes de esos 120, las personas que los representaba, pero Pedro era como... Hoy diríamos la voz cantante.
Sería como el líder de los líderes, no sé, como el representante de los líderes, que serían los 12. ¿El importante? El portavoz. El portavoz importante. Pues Pedro es el que da el mensaje, pero respaldado de los 12. Se ve esa imagen, ¿no? Y Pedro se levanta y cuando dice que se pone en pie, se puso en pie, se puede mirar tanto a nivel literal, de una persona que está sentada y se pone de pie, o está acostada y se pone de pie, pero también de una manera simbólica. Se pone en pie frente al ataque que están recibiendo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Yo no sé si lo está diciendo con tono de broma. A lo mejor yo lo diría en tono de broma. Vamos a ver si son las 9 de la mañana. Que vamos a estar borrachos. Yo creo que Pedro no sería tanto así, sino que estaría dando caña. Y él está diciendo, ¿cómo es posible que vosotros estéis dando un falso testimonio de lo que está pasando aquí realmente? Porque es lo que está pasando, es un falso testimonio. Están diciendo algo que es mentira, algo que no es real con respecto a aquellas personas que estaban hablando en otras lenguas. Era algo que no entendían. Espérate, ¿está hablando en latín? Espérate, ¿está hablando en arameo? ¿Está hablando en los idiomas que fuesen? Esto es raro. Y como no lo entendían, pues entonces ¿por qué están borrachos? Oye, dime cuál es ese licor que te hace hablar en otras lenguas. Porque yo no quiero, pero yo quiero probarlo. A ver si empiezo a hablar bien el inglés, por fin. Pero... O hablar inglés simplemente, ¿no? Pero... Con hablar inglés me vale. Claro es que un licor, que un vino no te hace hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Era de la incredulidad que tenían, pues era la respuesta que les salía de dentro. Dar falso testimonio. Pero Pedro no se queda callado, se levanta y en voz de todos dice, no, eso es mentira. Son las 9 de la mañana. Nosotros no estamos borrachos. Pedro llama la atención. En otras palabras, está diciéndole, dejad de dar falso testimonio sobre nosotros y escuchad lo que realmente está pasando. Y Pedro comienza a explicar qué es lo que está sucediendo. Se trata de lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi espíritu, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro está citando, y creo yo que de memoria, al profeta Joel. Tenía un profesor, sigue vivo, pero tenía porque ya no estoy estudiando. Tenía un profesor que se llama David Dixon, que él es capaz de recitarte los salmos de memoria, desde el Salmo 1 hasta el último, de memoria. Y hay veces que él, a la hora de predicar, no está como yo, con el bosquejo. Él te lee el pasaje de memoria y te lo recita. Eso a mí me maravilla. Ojalá algún día. Yo tengo mala memoria, de verdad. Y hay veces que intento memorizar versículos y digo, Señor, este don no me lo has dado, pues no me lo has dado. Pero hay gente que tiene esa capacidad y te lo recita. Y Pedro está recitando al profeta Joel, de memoria. Le está recitando. Y esto es donde se encuentra en Joel 2, 28 al 32. Está apuntando a esa profecía que Joel dijo, la está apuntando con lo que estaba pasando en ese día en Pentecostés. Claro está que hay que entender las profecías en un contexto inmediato, es decir, qué es lo que pasó en la historia, por qué Joel está diciendo esas palabras, pero también en un aspecto futuro, qué es lo que va a pasar el día de mañana. El inmediato era que habían tenido una plaga que les simbolizaba como un gran ejército que los iba a atacar. Entonces
Joel se levanta y da una palabra profética. Profecía es dar palabra de Dios. Hay veces que nosotros hemos vinculado o hemos dicho que profecía es dar una palabra del futuro, que es algo que va a suceder, pero en realidad profecía, lo que quiere significar profecía es palabra de Dios a su pueblo. Y Joel está dando palabra de Dios a su pueblo, pero Pedro está interpretando que también es palabra de Dios para su entonces, para lo que estaba sucediendo. Y aquí en esta palabra de Joel, en esta profecía de Joel, vemos muchas cosas como muy maravillosas, ¿no? Jóvenes y ancianos teniendo profecías, teniendo sueños, el derramar del Espíritu. Y podemos identificar ese derramar del Espíritu en lo que había pasado en Pentecostés. El Espíritu había descendido y había llenado a todos los discípulos. Y empezaron a hablar otros idiomas. Pero, ¿y qué pasa? Y me preguntarás, Isaac, ¿qué es eso de la sangre y el fuego y el humo y el día del Señor? Bueno, eso tendríamos que irnos a Joel, al libro de Joel y analizarlo completamente. Pero, como estamos en Hechos, vamos a analizarlo según Pedro está hablando y el contexto en el que está hablando, ¿de acuerdo? Entonces, en el contexto en el que está hablando, a lo mejor lo que está apuntando es a un día futuro, a quizá la vuelta del Señor Jesús, su regreso. Hay que entender una cosa primero, que es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? No es la cena del Señor que vamos a tener después, ¿vale? Eso es otro momento. Eso es que recordamos que va a venir el Señor. Pero el día del Señor, para los judíos, era aquel día maravilloso que su historia iba a cambiar. Explico por qué. El comentario Barclay, ¿vale?, dice que hay mucho en la Biblia que nos resultará difícil de entender a menos que conozcamos los principios que subyacen bajo esta concepción del día del Señor. Hay muchos conceptos que nosotros leemos en la Biblia, pero como que lo hemos asimilado sin entenderlo. Bueno, sí, vale, paso página. Y ya se me olvida, ya no sé ni lo que he leído. Pero si indagamos qué era el día del Señor, si recordamos en la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, era un pueblo que sentía que era el escogido de Dios. Y lo vemos en la Escritura, el pueblo escogido por Dios. Pero si vemos a la realidad, era un pueblo pequeño y con constantes ataques. Era un pueblo pequeño y además machacado. Entonces el pueblo judío había dicho, esto es por cuestión humana. Nosotros estamos así por nuestra propia situación humana. No obedecemos a Dios, no tenemos la victoria. Pero llegará un día, ese es el día del Señor, en el que Dios entrará en la historia del ser humano. Y ojo lo que pensaban, y ese día nos levantará y vendremos con poder. Bueno, ¿vale? Pero aquí Pedro está interpretando ese día del Señor un tanto diferente. Pedro no está diciendo, ahora ha venido el Señor, ahora va a erradicar a todo el mundo, ahora va a levantar a Israel. No, lo que está diciendo es que va a restaurar a la humanidad. El día del Señor no es para ensalzar a su pueblo, sino para ensalzarse a Él, para darse a conocer. El día del Señor es que Dios ha entrado en la historia del ser humano para cambiarnos. Y no solo al pueblo de Israel, sino a todos, a toda la humanidad. Ese concepto, y a veces hoy nos sigue pasando, ese concepto egoísta de topa a mí, topa a mí, topa a mí. Siempre que tenemos la cena del Señor me gusta poner los ejemplos de la comida, ¿no? Gyoza, topa a mí, topa a mí. Pues es natural, porque somos seres humanos. Pero Dios ha interrumpido la historia de la humanidad para darnos una oportunidad. No para ensalzar a un pueblo más que a otro. Ese no es el propósito de Dios. Y lo que más me llama la atención de todo esto, que cuando antes de que venga el día del Señor grande y glorioso,
todo lo del sol se convertirá en tinieblas y la luna pues se teñirá de sangre. Todo eso está muy bien, eso podemos analizarlo a nivel escatológico, del escatón, del final de los tiempos. Pero no es lo importante ahora, lo importante es la última frase. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo importante de todo esto. El día de Pentecostés ha venido, el Espíritu ha descendido, pero lo importante de todo eso es que todo eso está sucediendo porque todo el que invoque el nombre del Señor, el que confiese con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, será salvo. Eso es lo importante de lo que Pedro está intentando transmitir. Y ahora ya una vez que ha dicho al profeta Joel, lo interpreta: israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano por él, y vosotros, valiendo de no judíos, los romanos, clavasteis a Jesús en una cruz y lo matasteis. Sin embargo, Dios lo ha resucitado, librándolo de los lazos de la muerte, y es que era imposible que la muerte lo venciera. Aquí Pedro está diciendo unas palabras, me parece el primer sermón y el más increíble que podríamos escuchar. Está diciendo: aquel que vosotros clavasteis en una cruz, ese es Dios y Señor. Jesús Nazareno, y me gusta el como bien sabéis, porque no sería algo desconocido lo que le pasó a Jesús. Todo el mundo lo conocería. Había una multitud en el momento en el que el Señor Jesús fue crucificado. Y eso también llegaría a los oídos de muchas otras personas. Han crucificado a un inocente. Y todo eso Pedro, en cierta manera, lo podemos ver como una recriminación. Él lo estaba recriminando. Vosotros que cogisteis a Jesús y sabiendo que era acreditado por Dios. ¿Y cómo sabemos que era acreditado por Dios? Es decir, que venía de parte de Dios. En las maravillas, prodigios y señales que Dios realizó a través de él. En medio de vosotros, a través de él. Y como vosotros habéis dicho ahora, están borrachos, tampoco os creísteis, y que las señales, los milagros, todo lo que hizo Jesús venía de parte de Dios. Por ello, Dios lo entregó, dado a la dureza de corazón de las personas, lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano por él. Jesús ya sabía que iba a morir. Jesús ya sabía que lo iban a traicionar. Jesús ya sabía que iba a ser avergonzado, golpeado, escupido en la cruz. Jesús ya lo sabía desde hace siglos y siglos y siglos atrás, desde la fundación, desde antes de la fundación del universo. Y cómo lo vemos también a través de los profetas que ya señalaban la muerte del que iba a traer salvación al mundo. Dios lo entregó. ¿A quién lo entregó? A aquellos a los que está hablando Pedro. Dios lo entregó porque lo iban a matar ellos mismos, a través de otras manos, para ellos no sentirse culpables o que están dañando a la ley. Vamos a hablar con los romanos para que los romanos sean los que lo maten, pero el que quiere matarlo soy yo. Aquí en principio Pedro está señalando duramente a aquellos que habían matado a Jesús en la cruz. Pero ¿y si me pongo a pensar, Pedro, pero tú no te acuerdas que tú lo negaste? Ahora soy yo el que le señala. Pedro, ¿tú no te acuerdas que tuvo que cantar el gallo para que despertases como el Señor te había dicho para darte cuenta que lo habías negado? ¿El resto de los discípulos que salieron corriendo y huyeron? ¿No sois conscientes de que vosotros también hicisteis algo malo en contra del Señor Jesús? Pero ahora me señalo yo a mí mismo. Isaac, ¿tú qué has hecho? Si yo hubiera estado allí, ¿qué hubiera hecho yo? Hay una canción preciosa de Jesús Adrián Romero que dice, si hubiera estado allí.
Y voy a intentar no emocionarme porque desde mi adolescencia y conocí al Señor, esa canción me marcó muchísimo. Es una canción que dice que si yo hubiera estado allí, yo hubiera hecho lo mismo que todas las personas que estaban allí presentes. Quizás le hubiera negado, quizás le hubiera golpeado, quizás le hubiera escupido o quizás hubiera sido yo el que clavase los clavos en sus manos y en sus pies. Entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, tuviera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. Esta canción me marca muchísimo porque me hace responsable, a mí también, de la muerte del Señor. A veces pensamos que los culpables de la muerte del Señor fue Judas. A veces pensamos que los culpables de la muerte del Señor fueron los judíos. A veces pensamos que la muerte del Señor Jesús fue por culpa de los líderes de aquel entonces. Pero Él murió por mi culpa. Él murió por mí. Él murió por ti. Él murió por toda la humanidad, que lo avergonzaría como lo avergonzaron en aquel momento, delante de multitud de gente, burlándose, golpeándole, escupiéndole, crucificándolo. Yo también estaba allí, porque todo lo que hizo Cristo en la cruz, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Este es el mensaje que Pedro está intentando transmitir todo el momento. Porque luego veremos en Romanos 3:23 como Pablo dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros somos los que merecíamos estar clavados en aquella cruz. Nosotros somos los que merecíamos que Dios nos cogiera y nos escupiera, nos maltratase, nos golpease, nos pusiese una corona de espinas, nos clavara en la cruz. Pero fue al contrario. Se entregó a la humanidad para que nosotros fuéramos los que lo sacrificáramos a Él. ¡Qué doloroso! Se humilló hasta lo sumo. O sea, no simplemente murió, sino que lo matamos. Eso me hace a mí responsable y me hace a mí pensar lo que Cristo hizo por amor a aquellos que lo entregaban, por amor a aquellos que lo mataban. Y ese amor es el que también nos muestra el Señor. Pero hay un sin embargo.
Dios lo ha resucitado, liberándolo de los lazos de la muerte. Y es que era imposible que la muerte lo venciera. Era imposible. Varón perfecto, que no cometió ni un pecado, se enfrentó a la muerte y la muerte no pudo hacer nada con él, porque era perfecto. Era Dios mismo que había entrado en la historia del ser humano para cambiarlo por completo. Eso es lo que me hace vibrar. A mí cuando yo me pongo entusiasmado se me ponen las manos frías. Si tú me tocas las manos ahora, te congelabas, te lavas entero. Esto me apasiona, saber que por mí Él ha muerto, pero no se ha quedado ahí, porque las fauces de la muerte no ha podido con Él. Resucitó. Y continuando, Pedro está hablando. Sin embargo, vamos a leer otra vez. Sin embargo, Dios lo ha resucitado, liberándolo de los lazos de la muerte. Y es que era imposible que la muerte lo venciera. Pues el propio David dice de él, de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí. Está a mi diestra para que no caiga. Por eso se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Además, mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. David está hablando como para sí mismo, pero en realidad, viéndolo en perspectiva, como después vamos a ver, el sepulcro de David continuaba estando. Los huesos de David estaban ahí. Su carne se había descompuesto. Pero es que David no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando como si fuese el Mesías. Estaba hablando como si fuese Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de descanso. No lo dejarás ahí. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, de que mi carne se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. David ya estaba hablando de Jesús y de cómo el Padre no iba a permitir que su Hijo quedase en una tumba, sino que al tercer día resucitó. ¿Cómo podemos verificar esto? Pues continúa Pedro hablando. Hermanos, está hablando a los judíos, porque son parte también de su familia. Hermanos, con franqueza os puedo decir del patriarca David, que también murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva todavía entre nosotros hasta hoy. David murió y su carne se corrompió, pero con Cristo no fue así. En otras palabras, el rey David continúa estando en el lugar de los muertos, en el Hades. David, siendo un hombre, murió. Fue sepultado y su cuerpo se descompuso. Y siguen estando sus huesos. Lo que indica que la profecía del Salmo 16 apunta directamente a la vida de Cristo, a su muerte y su resurrección. David estaba hablando proféticamente acerca de Jesús, quien no experimentó la corrupción del cuerpo y resucitó de entre los muertos. Y ahora Pedro considera a David incluso profeta, porque dice: como era profeta el rey David y sabía que Dios le había prometido solemnemente que de su descendencia, de su misma sangre, levantaría el Cristo que se sentaría en su trono, David previó todo esto y por eso habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no quedaría abandonada en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. La promesa de Dios a David, esta promesa que está mencionando Pedro, la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, que Dios le promete que de su descendencia iba a tener aquel que restauraría su trono. Probablemente tenía esa visión inmediata que era con Salomón, pero Salomón iba a fallar, igual que falló David. Estaba hablando hasta que por fin se cumpliese aquel hijo de David, que por fin fuese el que cambiase la historia por completo. Porque era Dios mismo que había venido y había actuado, porque no había nadie que hubiera podido salvar a la humanidad, sino solo Dios haciéndose hombre.
La semana que viene vamos a ver cómo Pedro continúa con sus sermones. He dividido en dos porque era bastante largo y no quería que estuviésemos deseando demasiado la comida que viene ahora en un rato. Entonces lo he acortado, ¿vale? Pero hasta aquí Pedro nos ha dejado un sabor de boca exquisito. Hasta aquí Pedro nos ha interpretado las escrituras de una manera sublime, siendo de Galilea, siendo uno de los que se estaban burlando. ¿Cómo estos de Galilea pueden hablar en mi propia lengua, en mi propio idioma? ¿Cómo es posible? Siendo de campo. Pues este Pedro, siendo de campo, siendo pescador, estando ahí con malos olores todos los días, responde de una manera tan sublime, porque es el Espíritu que está usando a Pedro. Porque no es hecho de los apóstoles, es hecho del Espíritu Santo actuando en la vida de cada uno de sus discípulos. Porque la iglesia emergió, porque la iglesia comenzó no por los apóstoles, no por los 120 discípulos, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Fue Dios mismo que interrumpió la historia del ser humano. Eso no se nos puede olvidar. Es Dios que ha restaurado la relación entre el hombre y Él mismo. La semana que viene, como decía, vamos a ver cómo Pedro responde ante otra respuesta que surge, que es un interés mayor. ¿Qué puedo hacer ahora? Y él le dice que se bauticen, que se arrepientan y se bauticen. Lo veremos la semana que viene tranquilamente, cuando toque, pero el tema es arrepentirse. El tema es decir, ser consciente de que yo también fui culpable de que Jesús estuviese en la cruz, de que yo también he pecado contra Dios, de que yo también he fallado, me he equivocado. Todo eso es pecado contra Dios. Y la cuestión es arrepentirse. Y como veíamos, el que proclame el nombre del Señor será salvo. El que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Arrepentimiento, ser consciente de lo que yo soy y confesar con mi boca que solo Cristo puede darme salvación. Eso lo podemos hacer hoy. Eso lo podemos hacer hoy. No dejemos hasta la semana que viene que veamos la segunda mitad del sermón de Pedro. Hoy es el día. Estamos entendiendo las palabras del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Significa que no importa quién sea, ni qué hayas hecho, ni si dices confiar en Jesús, si dices invocar su nombre con todo tu corazón, pero demostrarlo. Que eso veremos que es el bautismo, mostrarlo públicamente. Tenemos que tomar la decisión hoy, porque hoy nos ofrece perdón. Desde hace más de 2000 años tenemos esa oportunidad del ser humano de que el Señor pueda restaurarnos y que ya la resurrección de Cristo también pueda ser la nuestra, porque también nos promete que un día resucitaremos juntamente con Él. Seremos una nueva creación, seremos nuevas criaturas. Cuando yo acepto a Cristo ya soy de su familia, pero cuando Él venga será la restauración por completo. Eso es lo que nos llena de gozo, eso es lo que nos llena de alegría, de esperanza, que Cristo nos restaurará por completo. Él sí, pero todavía no. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo veremos en la semana que viene, pero quiero hacer el spoiler ya, porque es importante que nuestra vida sea transformada por aquel que entregó su vida, arrepintiéndonos y confesando que solo Cristo puede. Os invito a que en esta mañana podáis reflexionar, podáis pensar en este Jesús que fue engañado, traicionado, maltratado, crucificado por amor. Y no es un amor romántico como el que nosotros idealizamos, sino es un amor de decisión, de a pesar de que me están matando, yo decido dar mi vida por ello. Eso es el verdadero amor. El sin merecerlo, darlo todo.
¿Te atreves a dar ese paso hoy? Con eso terminamos.